Eso es lo principal. All other rules and regulations are servants of those two principles. Todas las demás reglas y regulaciones son sirvientes de esos dos principales. Some devotees absorb their mind out of lust. Algunos devotos absorben sus mentes en la lujuria, They achieve perfection. pero obtienen la perfección. Some out of envy. Algunos en la envidia, Some out of fear. algunos en el temor And some by devotion. y otros en la devoción. The main thing is they approach Krishna. Lo principal, el asunto principal es que ellos se dirijan a Krishna, se aproximen a Krishna. The example of approaching Krishna out of lust is Kubja. El ejemplo de aquella persona que se aproximó a Krishna inspirada por la lujuria es Kubja. In her last life, she was the sister of the demon Ravan. En su vida previa, ella había sido la hermana del demonio Ravan Her name was Supanika. y su nombre era Shupanika, Big nose, narizona, big ears, orejona. Supanak. When she saw Ram and Lakshman in the forest, she became attracted by lust. Cuando ella vio a Ram y a Lakshman caminando en el bosque, ella se sintió atraída hacia ellos con deseos lujuriosos. And why not? Rameti, Rameti, Ram, Ram, Rameti, Ram, Nam, Manoharam, Sahasranam, Tatpunyam, Ram, Nam, Samakya. And why not? Because Ram attracts the minds of all living entities. ¿Por qué no? Si Ram atrae la mente de todas las entidades vivientes. So when she saw his beauty, she approached him. Así cuando ella vislumbró su belleza, se sintió atraída hacia ellos. Because Ram is the most attractive personality. Porque Ram es la personalidad supremamente atractiva. She approached him, I want to marry you. Ella se dirigió a ellos diciéndoles, me quiero casar contigo, le dijo a Ram. Ram said, he knew she had no devotion. Y Ram, sabiendo que ella carecía de devoción, le dijo, Devotion means to please Krishna. devoción quiere decir tener el deseo de complacer a Krishna. Devotion does not mean to please yourself. Devoción no significa complacerte a ti mismo. Atmendya prativanchitar parakam, Krishna prativanchitar. Desire to satisfy your own senses is called lust. El deseo de satisfacer tus propios sentidos materiales se le denomina lujuria. What's her name there? ¿Cuál es su nombre? ¿Ya? No sé quién. Janaki. Janaki, come in. Pasa adelante. Aquí hay campo. Desire to satisfy your own senses is called lust. El deseo de satisfacer tus propios sentidos es la lujuria. Lust is the eternal enemy of the soul, Y la lujuria es el enemigo eterno del alma, which burns like fire and is never satisfied. el cual nos calcina como el fuego y nunca es satisfecho. It covers the knowledge of the soul. Y cubre el conocimiento del alma. And devotion means to satisfy Krishna's senses. Y devoción quiere decir satisfacer los sentidos de Krishna. Kam prema anta bhu anta. Prem, Surya Namaskar, Kam, Barandaka. Lust and devotion look the same, but they are so different. La lujuria y la devoción semejan ser lo mismo, pero son vastamente opuestos. Lust is like darkness, La lujuria es como la oscuridad and devotion is like the brilliant effulgent sun. y la devoción es como la brillante efulgencia del sol. Therefore, she approached Ram out of lust. I want to Entonces, enjoy you. ella se aproximó a Ram con el deseo o dirigiéndose a él diciendo, yo quiero disfrutar contigo. Then Ram cannot be achieved by lust, he can only be achieved by devotion. Y el señor Ram no puede ser alcanzado o controlado por la lujuria, únicamente por la devoción. So Ram made some excuse. Oh, I cannot be with you because I have my wife. Entonces el señor Ram hizo una excusa. No puedo estar contigo, discúlpame, porque yo ya tengo una esposa. But my brother here, Lakshman, you can go with him. He has no wife. Pero mi hermano aquí, Lakshman, está soltero. Puedes casarte con él. Who is Lakshman? Ram's direct expansion. ¿Quién es Lakshman?
no es nada menos que la expansión directa del señor Ram. You see? First time. So then she saw the beauty of Lakshman, she became attracted. Entonces, al ver la belleza de Lakshman, se sintió atraída. But Lakshman knew also she has no devotion. Pero el señor Lakshman también pudo notar que ella carecía de devoción. So he also made some excuse. Así que él también hizo una excusa. No, no, don't marry me. No te cases conmigo. I'm a servant of Ram. Yo soy un sirviente de Ram. If you marry me, you'll have to become a servant of Sita. Si tú te casas conmigo, tendrás que convertirte en la sirviente de Sita. You don't listen to him. His Eh? father had 360 wives. Hey, no le escuches. Su papá tenía 360 esposas. You go and marry him, no problem. Cásate con él, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. So then she went again to Ram. Entonces, de vuelta, ella se acercó donde el señor Ram. Then Ram gave some excuse. Oh, you'll have to share me. No, this is not good. You go to my brother. Y entonces Ram volvió a hacerle una excusa y le dijo, no, tú tendrás que compartirme. Eso no es bueno, ve con mi hermano, cásate con él. Chalo to go back. Moini, quédate con tu mamá, por favor. So, Y así like a ve de football. nuevo con Lakshman. Y así como una bola de ping-pong. Football. Bueno, como una bola de fútbol. Like the football goes one goal to the other. Supanika was like that. Tal como una bola de fútbol o de tenis. Va de un lado al otro. Así estaba Supánica. Then she realized, oh, all this fault is the fault of Sita. So she went to kill Sita. Entonces ella razonó, la culpa de todo esto la tiene Sita. Así que se dirigió hacia Sita para matarla. Then Ram looked at Lakshman. Lakshman took out his sword, cut off her nose and ears. Y entonces inmediatamente Lakshman desenvainó su espada y le cortó la nariz y sus orejas. Would you marry a girl with no nose or ears? ¿Te casarías con una chica sin orejas ni nariz? Tobacco, maybe. Yes. So that no one would touch her in this life, Ram cut off her nose and ears. Entonces, con el propósito de que nunca nadie se volviera a fijar en ella, Lakshman le cortó la nariz y las orejas. She was a virgin girl. No one had ever touched her. Ella era una mujer virgen, la cual nunca había sido tocada. So she was deformed, so no one would touch her in the future. Y ahora estaba desfigurada. Por ende, nunca nadie ni siquiera la volvería a ver. Because if she became attached to someone else, then that feeling for Ram would be lost. Porque si ella hubiera sido tenido una relación con cualquier otra persona, ese sentimiento hacia Ram se hubiera visto perturbado. So, next life she was born as the hunchback, Kubja. Y entonces, en su vida siguiente, ella fue la jorobada Kubja. Bent in 3 places. Estaba, ¿cómo se dice? Torcida. Torcida en tres partes. Would you marry a hunchback? Even Devaka wouldn't marry her. ¿Te casarías con una chica jorobada en 3 partes? So she was engaged as the servant of Kamsa. Entonces ella estaba ocupada en el servicio real de Kamsa. No man touched her. Ningún hombre la había tocado. And when Krishna came to Mathura, then he saw Kubja and called, "Oh, beautiful lady, come here." Entonces cuando Krishna fue a Mathura y vio a Kubja, le dijo, oye guapa, ven para acá. What? And Kubja was, me? No one the whole life called me beautiful. Sundar. Y Kubja entonces quedó perpleja. A mí nunca nadie en la vida me ha dicho linda, bonita, guapa. She used to make sandalwood paste for the chest of Kamsa. Su trabajo era hacer pulpa de sándalo para el pecho de Kamsa. And Krishna asked, "Oh, beautiful lady, who said that sandalwood paste is for who?" Y entonces él le dijo, oye hermosa, ¿para quién es esa pulpa de sándalo? And she thought, why I not give to this boy? He's so attractive. Y entonces ella dijo, ¿por qué no le voy a dar esta pulpa a este chico tan guapo?
Why waste the sandalwood on Kamsa? ¿Para qué voy a desperdiciar esta pasta de sándalo, pulpa de sándalo en Kamsa? So she rubbed on the chest of Y así que Krishna. ella la esparció en el pecho de Krishna, la untó en el pecho de Krishna. Krishna's chest like a slab of emerald. El pecho de Krishna es como una lápida, una piedra de esmeralda. Slab of emerald. Ajá, como un bloque de esmeralda, So broad, tan ancho like a lion. como un león, Thin waist, broad chest. con una cintura delgada y un pecho muy ancho. So by touching Krishna's body, she became full of lusty desire. Y por tocar el cuerpo de Krishna, ella se repletó de deseos lujuriosos. But Krishna was so kind. He stepped on her toe, did like this, and made her straight. Y entonces Krishna es tan amable, tan misericordioso, que le pisó el dedo, le pisó el pulgar del pie y le hizo así en la rodilla y lo enderezó. By the touch of Krishna's hand, she became the most attractive woman in Mathura. Y por el contacto de la mano de Krishna, ella se convirtió en la mujer más hermosa de Mathura. Then she became full of lust, and she began pulling Krishna's cloth. Y entonces, repleta de lujuria, empezó a alar a Krishna de sus ropas. So Kubja has attraction to Krishna, but no pure love. Entonces, Kubja, a pesar de que Kubja tiene atracción hacia Krishna, ella no tiene amor puro hacia él. She desired her own enjoyment. Ella procuraba su propio disfrute, But at least she was attracted only to Krishna, to no one else. pero aún así, ella estaba atraída solo a Krishna y a nadie más. She caught Krishna's cloth again and again. Oh, best of heroes, come to my house. Come to my house. Ella, alando la ropa de Krishna, le dijo, oye, héroe entre héroes, o el héroe de los héroes, ven conmigo a mi casa. Krishna said, you are bent in 3 places, I am also bent in 3 places. Krishna le dijo, tú estás torcida en 3 partes, yo también. You never see Krishna standing straight, always bent. Tú nunca verás a Krishna parado derecho, siempre lo verás así, torcido, Why, he's crooked. porque él es sinuoso His devotees are more crooked. y sus devotos son aún más sinuosos. His Yamuna is crooked. Su Yamuna es más sinuoso, His glance is crooked. su mirada es más sinuosa. So that time, Krishna's friends and big brother were there. En ese momento, los amigos y el hermano mayor de Krishna estaban ahí presentes So they began laughing. y empezaron a reírse. Ajá, ¿qué es esto? So Krishna spoke in such a way that the boys would think, oh, Krishna is rejecting them. Entonces Krishna habló de tal manera que los chicos pensaran, Krishna la está rechazando. But Krishna did not reject them. Pero Krishna no la estaba rechazando. After he went to her house, Más tarde regresó a su casa. she had never been with any man. Ella nunca había estado con ningún hombre. So she decorated her house with many like pornographic pictures. Entonces ella decoró su hogar con muchos íconos de connotación sexual. Krishna was never attracted by material desire. Pero Krishna nunca es atraído por deseo material. She took Krishna's feet upon her chest, and by smelling the fragrance of Krishna's feet, all her lusty desires were destroyed. Y entonces ella abrazó los pies de loto de Krishna en su pecho. Y por percibir la fragancia de sus pies de loto, todos sus deseos lujuriosos fueron destrozados. Rukmini says, who is that foolish woman who would make a relationship with a bag of stool called a husband? Rukmini declara, ¿quién sería esa mujer insensata que establece una relación con un esposo que es nada más que un saco de excremento? Hemalata is still alive. Hang in there. That sack of stool covered by mustache and hair, we call a husband. Ese saco de excremento cubierto por bigote y vellos y otros pelos que le llaman esposo. Alguna le llamarán, ¿no? Who is that woman who would make a relation with such a bag of stool?
from the 9 gates come foul substances? ¿Qué clase de mujer le puede llamar a ese saco de excremento esposo, del cual tiene 9 hoyos por el cual supuran sustancias desagradables? Only that woman who never smelled the fragrance of your lotus feet. Únicamente aquella mujer que nunca ha olido la fragancia de tus pies de loto. So Kubja achieved Krishna by lust. Y así Kubja obtuvo a Krishna por la lujuria. But she only had lust for Krishna, no one else. Pero su lujuria era exclusiva por Krishna y por nadie más. Some devotees achieve Krishna by envy. Algunos otros devotos obtienen a Krishna por envidia. Example? Por ejemplo, Example? por ejemplo, No sabe nada. Shishupal. He was envious of Krishna. Shishupal era envidioso de Krishna. When he was born, he had 4 hands and 3 eyes. Cuando él nació, tenía 4 brazos y 3 ojos. Very ugly. Horrible, More than Roho. más que el rojo. The mother wanted to throw the baby. La mamá se sintió tentada de deshacerse de su hijo, It was demon. porque era el demonio en realidad su hijo. Then voice came, no, no. Entonces vino una voz y dijo, no, no, Who holds the baby and causes the extra of deformities to go away, that person will be the cause of the death of your son. aquella persona que cargue a tu hijo y al cargarlo sus deformidades desaparezcan, esa misma persona será la causa de su muerte. So mother was putting the baby on everyone's lap. Así que la mamá, a todos los visitantes que venían, lo dejaba cargar a su hijo. And when she put on the lap of Krishna, the deformities went away. Pero cuando Krishna vino a verlo nacer y la mamá lo puso en las piernas de Krishna, las deformidades desaparecieron. Then the mother begged, please forgive my son any offense he commits. Y entonces la mamá le imploró, por favor, perdona a mi hijo cualquier ofensa que él cometa hacia ti. She was related to Krishna, auntie. Ella era algo así como la tía de Krishna. Then Krishna said, I will forgive your son 100 offenses. Y entonces Krishna le dijo, yo llegaré a perdonar hasta 100 ofensas de tu hijo. So Shishupal grew up knowing Krishna will kill me. Therefore, he was envious of Krishna. Entonces Shishupal creció conociendo el hecho de que Krishna lo mataría. Así que así desarrolló una gran envidia hacia él. He would always criticize Krishna, always. Siempre estaba ocupándose en criticar a Krishna. But he was always careful never to go over 100. Pero siempre tenía cuidado de nunca criticarlo más de 100 veces. He would wake up and criticize Krishna. Al levantarse, lo primero que hacía era criticar a Krishna. Then he would criticize, then he would brush his teeth, then it would go to 0. Y entonces criticaba, hasta que se lavaba los dientes, y entonces ya su cuenta volvía a 0. Then again he would criticize, then breakfast. Y entonces luego volvía a empezar a criticar a Krishna, y luego iba a desayunar, y otra vez su cuenta volvía a 0. So he never made more than 100 Y offenses. así nunca cometió más de 100 ofensas. Until the time of the Rajasuya sacrifice came. Hasta que llegó el día del sacrificio Raya Suya. Yudhishthira was performing the Rajasuya yajna. Yudhishthir estaba ejecutando un Raya Suya Yagya. That means you have to defeat the kings of the whole world. Hey! Eso quiere decir que tienes que derrotar a todos los reyes del mundo. So before the sacrifice, the best person should be worshipped. Antes del sacrificio, la mejor persona, la persona más digna, debe ser adorada. Who should we worship? ¿A quién deberíamos de adorar? Dronacharya is the best of the Brahmanas. Dronacharya es ciertamente el mejor de los brahmanas. Or Aswatthama. O Ashvatthama, Grandfather Bhishma is the best of the warriors. el abuelo Bhishma es el mejor de los guerreros. Jarasandha is very strong. Jarasandha es muy fuerte. Who should we worship? ¿A quién deberíamos de adorar? That time Shishupal stood up. En ese momento Shishupal se puso de pie. Whatever you find in the creation is nothing else but a spark of Krishna's glory.
Sahadev. Ok, entonces, Sahadev, el menor de los Pándavas, se puso de pie y dijo: cualquier cosa que existe en la creación se mantiene únicamente por la gloria de Krishna. Krishna is both the cause and the effect of the entire creation. Krishna es ambos, la causa y el efecto de la creación entera. He is the best. Él es el mejor. He is the supreme Él personality. es la personalidad suprema. Yasmin tusti janat tusti. If one satisfies Krishna, one satisfies the entire creation. Si uno satisface a Krishna, automáticamente satisface a la creación completa. He is worshipped even by Brahma and Shiva. Él es adorado incluso por el señor Brahma y el señor Shiva. Even the perfected souls always engage in glorification of that Krishna. Incluso las almas perfectas, perfeccionadas, ocupan toda su vida en la adoración de Krishna. We should worship him. Nosotros deberíamos de adorarlo. Don't sleep. Krishna is the topmost. Krishna es supremo. We should worship him. Nosotros debemos adorarlo. All the devotees became Y ecstatic. todos los devotos estaban extáticos. And Yudhisthira came to worship Krishna. Y entonces Yudhishthir fue a adorar a Krishna. But he was so full of ecstasy he could not remember the proper way to worship. Pero estaba tan repleto de éxtasis que no podía mecanizar el sistema apropiado de adoración. And with his tears he washed Krishna's feet, and with his cloth he dried Krishna's feet. Así con sus lágrimas, él lavó los pies del loto de Krishna y con su ropa los secó. Everyone was very happy except Shishupal. Todos estaban bien felices, menos Shishupal. Shishupal was very clever Shishupal era muy astuto because he wanted to insult Krishna and destroy the sacrifice at the same time. porque él quería insultar a Krishna y a su vez boicotear el sacrificio. So he did not say anything. Entonces, no dijo nada. Hey! I'll wait till Krishna is worshipped, and after he's worshipped, I'll prove he is the worst. Entonces, voy a aguantarme las ganas, voy a esperar a que lo adoren y cuando terminen, voy a explicar por qué él es lo más bajo, es lo peor. That is double insult for Krishna. Por ende, eso es un insulto doble a Krishna. If someone is respected, then you disrespect them, and how bad this is. Si alguien es respetado y luego es irrespetado, esto es 1000 veces peor. So Shishupal stood up. Así que Shishupal se puso de pie. Ah, Now this is proof. In Kali Yuga, people have no knowledge what to do or what not to do. esta es la prueba de que en Kali Yuga la gente no sabe qué hacer y qué no hacer. You are listening to the words of this foolish Sahadev Están escuchando las palabras de este tonto Sahadev and worshipping Krishna, y adorando a Krishna, the bastard son of a cowherd boy. el hijo bastardo de un pastor de vacas. He doesn't even know who his father Ni is. siquiera sabe quién es su padre. Some say Nanda Baba, Algunos dicen que es Nanda Baba, some say Vasudev. otros dicen que es Vasudev. This Krishna never follows any rules and regulations. Este Krishna nunca sigue ninguna regla ni ninguna regulación. He is very proud. Es un tipo orgulloso. He accepts worship of the Brahmanas. Acepta la adoración de los brahmanas. He is a thief. Es un ladrón. From small age, he is always stealing everything from the Desde pequeño siempre estaba robando todo de los pobres brajavasis. He is independent Él es independiente and a coward. y un cobarde. He killed his own uncle when he wasn't looking. Mató a su propio tío cuando él ni siquiera estaba mirando. He stole the kingdom of his uncle. Le robó el reino a su tío. How he became a king? Who made him king? ¿Cómo se convirtió en rey? ¿Quién lo hizo rey? He's not from a royal family. Él ni siquiera pertenece a una dinastía real. He's independent of the scriptures. Él es independiente de las escrituras. He's like a crow Es como un cuervo who steals the ghee meant for the yajna. que se roba el ghee que estaba destinado al sacrificio. Many good things he said. Many good Y things. así muchas cosas buenas dijo. 5 or 6 pages of abuse. De hecho son 5 o 6 páginas de insultos. Many devotees became angry. They wanted to kill him Muchos devotos, los devotos estaban fúricos y querían matarlo. because that place where we hear blasphemy of Bhagawan or the devotee, we should run from that. Porque aquel lugar
en el cual escuchamos la blasfemia de Bhagavan o sus devotos, nosotros debemos huir de ese lugar, debemos abandonarlo. See, ¿Cierto? if you hear that criticism, you'll lose your devotion. Porque si escuchas la blasfemia, la crítica de Hariguru o Vaishnavas, pierdes tu devoción. Some devotees ran away with their fingers in their ears. Haribol. Algunos devotos salieron corriendo con sus dedos en los oídos. Haribol, Haribol. Some wanted to kill Shishupal, Otros querían matar a Shishupal, but Krishna stopped them. pero Krishna los detuvo. Very happily, Krishna was listening. Y Krishna estaba escuchando muy feliz. And what was Krishna doing? ¿Y qué estaba haciendo Krishna? 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99. 99. Even Krishna gave him a few extra, 108. Incluso Krishna le dio unas cuantas extra, 108. Because Krishna very happy. Porque Krishna estaba muy feliz. Oh, today he's forgetting his death. Hoy él está olvidando su deuda, Death. a su muerte, perdón. He has no fear of death, nothing. Hoy no le teme la muerte, nada. He's just completely absorbed in me. Está completamente absorto en mí. Krishna thinking, I'm waiting for this time. Krishna estaba pensando, he esperado tanto este momento. Before Shishupal would always criticize, but he would always remember, hey, be careful, don't go over 100. Antes de esto, Shishupal siempre criticaba, pero siempre estaba consciente, cuidado, no te pases de 100. So Krishna very happy by his absorption. Y así Krishna estaba muy complacido de su absorción. Then when he was completely absorbed, Krishna cut off his Y head. en el momento en que estaba absolutamente absorto en pensamientos de Krishna, le cortó la cabeza. If you bleed in his yagya, you cannot do the yagya. Si hay sangre en el yagya se estropea por completo. Shishupal was so envious, he was trying to bleed in the yagya to ruin the yagya. Y Shishupal era tan envidioso que trató de caer en dirección al yagya para sangrar sobre él. So much he was envious of Krishna. Tan envidioso era de Krishna. But Krishna cut him in such a way, no one drop of blood came out. Pero Krishna lo cortó su cuello de una forma tan magistral que ni siquiera salió una gota de sangre. Etava Sankhya Yoga Byam Swadharma Paranistaya Janma Pumsam Parolabhya Antenarayana Smriti. Perfection of philosophy, perfection of yoga, perfection of religion is at the time of death to remember Krishna. La perfección de la religión, la perfección del yoga, la perfección de las escrituras y de la vida es que en el momento de la muerte recuerdes a Krishna. What will you think of when you die? ¿En qué vas a pensar cuando mueras? Osito. Okay, guys. If you think of anything in this world at the time of death, you'll take birth again. Si piensas en cualquier cosa de este mundo, vas a nacer de nuevo. But if one thinks of Krishna at the time of death, he never takes birth again. Pero aquel que piensa en Krishna en el momento de la muerte, jamás vuelve a nacer de nuevo. Osito, what would you think of when you die? Osito, ¿en qué pensarás cuando mueras? Still, you will take birth as her, she will take birth as you. Así que tú vas a nacer como ella y ella va a nacer como tú. Is that good? Eso es bueno. Krishna says, yo yam yam vavisma jatatanti karevaram tantami vaisasti kundya samatat bhava bhavita. What you think of the time of death, you will achieve that destination. Bhagavad Gita declara que lo que sea que pienses, que medites en el momento de la muerte, obtendrás ese destino. Suelta. So Shishupal at the time of death, he was completely absorbed in Krishna. Entonces Shishupal en el momento de la muerte estaba absolutamente absorto en Krishna. What did he achieve at the time of death? ¿Y qué fue lo que él alcanzó en el momento de la muerte? So Krishna was very kind. Si Krishna es sumamente misericordioso. Shishupal achieved Krishna by envy. Shishupal alcanzó a Krishna por su envidia. Are we doing bhajan like that? ¿Acaso nosotros hacemos bhajan de esa manera? Rup Kishore wakes up, goes bathroom, takes bath, begins making the tortilla. All day pass, then 3 o'clock. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna. Dice Rupa Kishore se despierta,
se saca los mocos, va al baño, después va, hace sus tortillas, después pasa todo el día y a las 3 de la tarde, Hare Krishna, Hare Krishna. We are chanting Mala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Caramba, the gasoline is muy expensive. Estamos cantando nuestra ronda Hare Krishna, Hare Krishna. Caramba, la gasolina está muy cara. Hare Ram, Ram. Hey, which type of frijoles I have today? Con cuerdo o sin crema? Hare Ram, oh, ¿qué comeré hoy? ¿Frijoles con queso o frijoles con crema? Ram, Ram. Mala is going, but mind is going everywhere, but not remembering. La mala está avanzando, pero nuestra mente está yendo a cualquier lugar sin recordar a Krishna. We are not absorbed. Sin absorción. But Shishupal was absorbed. Pero Shishupal estaba absorto. Very quickly he came to Krishna. Y por ello, rápidamente, vino hacia Krishna. We are not even absorbed in Maya properly. Ni siquiera estamos absortos en Maya de forma apropiada. Devaka sees one day, hey, and the next day, whoa. Even we cannot be one-pointed in our Maya. Divaka, un día ve una chica, al día siguiente ve otra, wow. Even we are not fixed in our Maya. No? Ni siquiera somos fijos en nuestro Maya. Okay, Janaki. Ok, Janaki. Be in Maya, but be fixed in Maya. Si vas a estar en Maya, trata de estar determinada, fijo en Maya. Don't go here and there. No vayas de aquí para allá. Shishupal was completely absorbed, therefore he went to Krishna. Shishupal estaba completamente absorto, por eso fue a Krishna. He achieved perfection. Alcanzó la perfección. Krishna looks at the absorption, that's what he looks at. Y Krishna ve a la absorción, eso es lo que él nota. Bhajan means absorption. Bhajan quiere decir absorción. Krishna says, Maya aveshamanoyama. Absorb your mind in me, Arjuna. Krishna dice, oh Arjuna, absorbe tu mente en mí. So at least 1 or 2 hours in the morning we should be absorbed in Harinam. Entonces, así que por lo menos 1 o 2 horas durante la mañana debemos estar absortos en el santo nombre. At least when we do our Diksha mantras, that time we should be absorbed. Al menos cuando hacemos nuestros Diksha mantras, por lo menos en ese momento, debemos estar absortos. Where's in devotion? ¿A dónde está Indubushan? Devotion, have to absorb your mind. Debes que tu mente esté absorta. The mind either is absorbed here or absorbed there, but anyway you'll have to be absorbed. La mente, ya sea que esté absorta aquí o allá, debe estar absorta. Very hard to absorb the mind in Krishna. Es muy difícil, muy dificultoso que nuestra mente esté absorta en Krishna. Because Krishna is beyond the mind and senses. Porque Krishna está más allá de la mente y los sentidos. How to absorb the mind in something which is beyond the mind and senses. ¿Cómo hacer nuestra mente absorta en algo que está más allá de la mente y los sentidos? Therefore, the Parampara have given this mantra. Por eso es que el Parampara ha dado este mantra. You should make your mind one with the mantra and the mantra one with the mind. Debes hacer tu mente una con el mantra y el mantra uno con la mente. This is called japa. Eso se llama japa. At least in the morning we should sit, Bhaktivinoda Thakur would sit with a blanket over his head and chant Hare Krishna, Hare Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur y Mara nos insta a hacerlo. Se sentaba en la mañana en su vayan y ponía una sábana en la cabeza, cantando su harinam. So we should try for that absorption. Debemos intentar alcanzar esta absorción. At least we should have that absorption when we hear also. También debemos tratar de alcanzar esa absorción cuando escuchamos Harikatha. Then we can get something. Entonces podemos obtener algo. If one is absorbed, one will develop taste. Si alguien está absorto, entonces puede desarrollar gusto. So Shishupal was completely absorbed in Krishna. Shishupal estaba completamente absorto en Krishna. So easily he achieved it. Por eso, fácilmente. All right, everybody out there on Ustream, we are going to start in about 10 minutes. We are sold out, standing room only. We're going to start a workshop up here in Kamsa Seattle. was It's going to kick off absorbed in in about fear 10. of So Krishna. sit tight. On Facebook, Kamsa wherever está we're absorto gonna be en el rolling. temor Music a comes. Krishna. At the time of his sister's wedding, Kamsa was driving a chariot to Vasudev's house. En el momento
posterior a la boda de su hermana, Kamsa estaba dándole un aventón en su carroza a su hermana con su recién casado Vasudeva. Then he heard a voice, "Fool, the eighth son of your daughter, the eighth son of your sister, because of your death." Y entonces escuchó una voz aérea, celestial, que decía: oh tonto, el octavo hijo de tu hermana será la causa de tu muerte. Kamsa knew Krishna will come as the eighth son and kill him. Kamsa sabía que Krishna vendría como el octavo hijo de su hermana Take him. y le causaría la muerte. He became absorbed in fear. Y así él estaba absorto en el temor. Hey, Sham. Krishna will come, Krishna will come, and Krishna will come and kill me. Krishna vendrá, Krishna vendrá, Krishna vendrá a matarme. He was absorbed in fear. Él estaba absorto en el temor. He never thought of anything else. Nunca pensó en ninguna otra cosa. He was always absorbed in thinking of Krishna. Siempre estaba absorto en pensamientos sobre Krishna. No, he was not full of bliss, he was full of fear. Pero él no estaba lleno de bienaventuranza, únicamente lleno de temor. Whether eating, sleeping, or dreaming, he would always see Krishna before him with the Sudarshan chakra ready to kill him. Mientras comía, mientras estaba sentado o dormía, siempre estaba absorto en temor hacia Krishna. He achieved Krishna consciousness Él alcanzó la conciencia de Krishna, only in an unfavorable mood. nada más que con un sentimiento desfavorable hacia Krishna. So he called Krishna and Balaram to Mathura to kill him. Así él invitó a Krishna y Balaram a Mathura para así matarlos. Siéntate. He made a huge wrestling arena. Hizo un coliseo de pelea, de lucha, And he called Krishna Balaram, "Come, and I will kill them there." y llamó a Krishna Balaram con el propósito de matarlos ahí. Sham, sit. Siéntate. Krishna and Balaram killed Kuvalyapid, Krishna y Balaram mataron a Kuvalyapid, elephant. el elefante. They took out the teeth, the tusk, and beat the elephant to death. Le arrancaron sus colmillos y lo golpearon hasta la muerte. Krishna and Balaram were sprinkled by blood, Krishna y Balaram estaban salpicados de sangre and they entered the wrestling arena. y así entraron al coliseo. 12 different types of persons saw the same Krishna 12 different ways. Habían 12 personas distintas que observaban a Krishna desde 12 perspectivas distintas. How many Krishnas were there? ¿Cuántos Krishnas habían? ¿Cuántos Krishnas habían ahí? Uno. But Krishna is perceived according to your qualification. Pero Krishna es percibido de acuerdo a tu elegibilidad. Maraneyasanam Nunam Nuram, Maraneyasanam Nunam Nuravaram Striyos Maro Murtimam. The wrestlers, they saw Krishna as an iron thunderbolt. Los luchadores vieron a Krishna como un trueno de acero. They came to fight Krishna, they saw Krishna like that. Ellos vinieron a pelear con Krishna y así fue como lo vieron, un trueno de acero. The young ladies saw Krishna as Cupid. Las muchachas jóvenes vieron a Krishna como Cupido. The resident, the Parat Yoginam, Paratat Yoganam, Paritatvanam. The yogis saw Krishna as the absolute truth. Los yogis vieron a Krishna como la verdad absoluta. Before they had seen the Paramatma in their meditation, now they could see all the Paramatmas walking into this wrestling room. Same. Antes de eso, previo ellos habían visto a Paramatma en sus corazones, en sus meditaciones. Y ahora podían ver a ese Paramatma caminando, entrando a la arena de lucha. Same. El mismo. Ahora estaba caminando frente a ellos. The residents of Mathura who were not jealous of Krishna, they could see he is the best man, best of humans. Los residentes de Mathura, que no eran envidiosos a Krishna, podían ver y pensar, oh, este es el mejor de los hombres, el mejor de todos los humanos. But the ordinary person saw Krishna as an ordinary person. Virad Vidisa.
Pero las personas ordinarias vieron a Krishna pensando que era una persona ordinaria. The materialists saw Krishna as a material person. Así los materialistas vieron a Krishna como alguien material. The old men and women saw Swaputra, my son. Las personas y los hombres y las mujeres mayores vieron a Krishna sintiendo como si fuera su propio hijo. Kamsa saw Mrityu Bhojapati, my death has come. Y Kamsa, vio y pensó, oh, mi muerte ha llegado. The king saw, oh, he is the giver of punishment and reward. Los reyes lo vieron como el dador del castigo y el premio y recompensa. Castigo y recompensa. Vrishninam Padadevadetik. The Vrishnis, the devotees saw, our worshipful Lord is there. Los Vrishnis, los devotos, vieron nuestro Señor adorable está frente a nosotros. Kamsa saw my death. Kamsa vio mi muerte. How many Krishnas were there? ¿Cuántos Krishnas habían ahí? Uno. How many? 12 persons saw Krishna 12 different ways. Pero 12 personas vieron 12 Krishnas distintos o a Krishna de 12 maneras distintas. If you ask people who is Krishna, what do they say? Si le preguntas a la gente, ¿quién es Krishna? ¿Qué te dirán? ¿Qué te responderán? Some say, oh, he is a yogi. Algunos dirán, oh, él es un yogi, es un santo. Some say, ay, he is a cheater. Algunos dirán, ah, es un mentiroso, un He was engañador. a politician. He was a philosopher. Otros dirán, era un político. Otros dirán, era un filósofo. He was a liberated soul. Era un alma liberada. He was a debauchee. Era un sinvergüenza. He is Bhagavan, Es Bhagavan, the Supreme Lord. el Señor Supremo. Because you can only understand Krishna according to your qualification. Porque puedes comprender a Krishna únicamente en el grado de tu propia elegibilidad y cualificación. Okay, ¿Ok? understand? ¿Comprendes? So only devotees can understand it properly. Por eso, únicamente los devotos pueden comprenderlo en su identidad real. Krishna says, Bhakti mam avajanati yavan yasmasmi tattvaha. I'm understood only by devotion. Krishna dice, yo soy comprendido únicamente a través de la devoción. So Kamsa saw, my death has come. Entonces Kamsa vio a su muerte llegar He ordered the wrestlers, kill him. y le ordenó a los luchadores, mátenlo. The huge wrestlers came, Krishna and Balaram, you have to fight with us. Entonces unos luchadores enormes vinieron y dijeron, Krishna y Balaram, tendrán que pelear con nosotros. Krishna said, we are small boys. Y Krishna y Balaram le dijeron, pero si nosotros somos niños, We are not like Osito, look. nosotros no somos como Losito. Mira, Then Chandramusa said, you are not ordinary boys. Charan y Mustik le dijeron, ustedes no son niños ordinarios. You have killed big demons like Putana, Agasur, Bakasur. Ustedes han matado a grandes demonios como Putana, Agasur, Bakasur, Osito, and others. Osito Sur y otros. You are not ordinary boys. Ustedes no son niños ordinarios. They went to fight with Krishna. Y fueron a pelear con Krishna. Krishna and Balaram killed them very easily. Y Krishna y Balaram los mataron como si nada. Then he killed the 8 brothers of Chandramusta. Y entonces también mató a los 8 hermanos de Charan y Mustik. Then Kamsa was full of fear. Y entonces Kamsa estaba sobrecogido por el temor He began shouting, y empezó a gritar, kill Ugrasen, maten a Ugrasen, put Nanda Baba in jail, pongan a Nanda Baba en la cárcel, throw these 2 brothers outside the city, saquen a estos 2 hermanos de la ciudad, take all their property. quítenles toda su propiedad. Like Kamsa took his sword and began. Y Kamsa sacó su espada y empezó a... Krishna jumped and grabbed his hair. Krishna saltó y le agarró su pelo, Why? su cabellera. ¿Por qué? Kamsa took his mother's hair when Krishna was born and went to kill her, so Krishna grabbed his hair before. Porque Kamsa había tomado el cabello de su madre, de la mamá de Krishna, la hermana de Kamsa, antes de que Krishna naciera. Por eso fue directo a agarrar el pelo.
And Krishna threw him on the ground and jumped on his chest. Y Krishna lo aventó al suelo, al área de pelea, y saltando sobre su pecho. Inside Krishna is millions of universes. Dentro de Krishna hay millones de universos. Just by going on his chest, Kamsa was dead. Y por solo caer en su pecho, Kamsa estaba muerto. What did Kamsa think of the time of death? ¿En qué pensó Kamsa en el momento de la muerte? So what did he achieve? ¿Y qué fue lo que alcanzó? Liberation. He achieved the liberation of having the same form like Krishna. Él obtuvo la liberación, un tipo de liberación que se llama Sarupya, tener la forma idéntica a la de Cristo. And devotees achieve him by devotion. Y los devotos lo alcanzan a través de la devoción. The main thing is absorption. Pero lo principal es la absorción. Okay, liste madre. What she's absorbed in. En qué estás absorta? Try and be absorbed in Harikatha. Trata de estar absorta en el Harikatha, en el discurso trascendental. If we have absorption, then Krishna quickly will come to Krishna. Si tenemos absorción, rápidamente Krishna vendrá a nosotros. We see many devotees many years, but they're not changed because they don't try to absorb themselves in the chanting of the Hare. Vemos muchos devotos que a pesar de que han pasado muchos años, no han cambiado porque no tienen absorción en el canto de los santos nombres. This is not a mechanical process, Esto no es un proceso mecánico, like a parrot. como un loro. There should be absorption. Debe haber absorción. If you absorb yourself when you chant, then you will have realization. Si te absorbes en el momento, si estás absorto en el momento de tomar el santo nombre, entonces obtienes realización. If you have realization, then you'll have enthusiasm. Si tienes realización, entonces tendrás entusiasmo. Everything comes by this absorption. Todo viene de esta absorción. Understand? ¿Comprendes? Prahlad Maharaj says, oh, first you should surrender, then perform the limbs of devotion. Prahlad Maharaj- Sapita Vishnu Bhaktischa Navalakshana. First you should surrender, then perform the limbs of devotion. Prahlad Maharaj dice, primero debes rendirte y luego ejecutar las ramas de la devoción. The high class devotees don't even know when they take birth and when they die. They're so much absorbed in thinking of Krishna. Los devotos de primera categoría ni siquiera se dan cuenta cuándo es que nacen o cuándo es que mueren, pues están absortos en pensamientos relacionados con Krishna. Therefore, the main thing in devotion is mind should be absorbed in thinking of Krishna. Entonces, lo principal en la devoción es que nuestra mente esté absorta en pensamientos favorables a ese Krishna. If we absorb that, and if we absorb our ears in hearing Harikatha, then our mind will be absorbed in thinking of Him. Entonces, si nuestros oídos están absortos en escuchar a Harikatha, nuestras mentes estarán absortas en pensamientos sobre Krishna. So, 4 examples. Hay 4 ejemplos de esto. Understand? ¿Comprendes? Fear, Temor, lust, lujuria, envy, envidia and devotion. y devoción. Sneha. Sneha. Sneha means like the gopis. Sneha quiere decir como las gopis. The gopis always completely absorbed in remembering Krishna. Las gopis están siempre absortas en la remembranza de Krishna. When Krishna went to Mathura, he sent Uddhav with a message for the gopis. Cuando Krishna fue a Mathura, él envió a Uddhav con un mensaje de vuelta a Vrindavan para las gopis. And Krishna's message said, Gopis, you should always meditate upon me. Y el mensaje de Krishna decía, oh gopis, siempre deben meditar en mí. I'm inside everything. Yo estoy dentro de todo lo que existe. I'm all pervading. Yo soy omnipenetrante. Just like the elements of the body, the material elements are inside the body, material elements are outside the body. Justo como los elementos materiales están dentro del cuerpo y también están fuera de él. In the same way, I am inside your minds, I am outside your minds. De la misma manera, yo estoy dentro de sus mentes y también estoy fuera de sus mentes. You should absorb yourself in meditation upon me. Deben estar absortas en meditación en mí. When the gopis heard Krishna's message, gopis became very angry. Cuando las gopis escucharon este mensaje de Krishna, ellas se indignaron con mucho enojo. Krishna, you are telling us to meditate on you. Krishna, tú nos estás instruyendo que meditemos en ti. For 1 second, we cannot forget you. Por un segundo, no podemos siquiera olvidarte.
We try very hard to forget you. Nosotros nos esforzamos muchísimo para olvidarte. We try very hard to take our mind away from your lotus feet and think of our husbands. Nosotros hemos intentado de todas formas de retraer nuestra mente de ti y meditar en nuestros esposos, servir a nuestros esposos, But we cannot. pero no podemos. Therefore, Krishna, your instructions to us to meditate are simply cheating. Por eso, Krishna, tus instrucciones de que nosotros meditemos en ti son nada más un engaño más. Do you have to close your eyes to think of Osito? Tienes que cerrar tus ojos para pensar en Osito. Not necessary. No es necesario. For yogis, they have to sit and meditate to try to remember Krishna's lotus feet. Para los yogis, sí es necesario cerrar los ojos para meditar en los pies del loto de Krishna. The devotees, no need. Pero para los devotos no es necesario. Because they are doing sahajik samadhi. Always they are absorbed in remembering Krishna. No need to do like this. Los devotos están haciendo sahajik samadhi. Siempre, continuamente están absortos en meditación de Krishna. No tienen que hacer todo el show. All their activities are for Krishna. Todas sus actividades son para Krishna. Yodohane, vohane, matalopane, prem, kem, kana, ayata, iti majanada. Whether they're swinging babies. Ya sea que están columpiando un bebé. Not like Damana Maharaj. Swinging babies. Govinda Damo Dhammadaveti. Govinda Damo Dhammadaveti. Hey Krishna, hey Satya, hey Yadaveti. Govinda Damo Dhammadaveti. Always they're chanting and remember Govinda Damo Dhammadaveti. Ellos están continuamente meditando, absortos, pensando en los nombres de Govinda, Damodara, Madhaveti, Milking cows, Dohane. mientras están ordeñando las vacas, Palepana means sweep cleaning their houses. mientras están limpiando sus casas, Where they're swinging their babies. cuando están columpiando a sus bebés. Always, anuraktakya, with their minds absorbed in Krishna and tears in their eyes, they're always absorbed in remembering. Con sus mentes absortas y con lágrimas en sus ojos, ellas siempre están meditando en Krishna. They cannot forget him for a second. No pueden olvidarlo siquiera por un segundo. Shamati Shamgati Sham Amara Pranapati Ato Yamudav Sham Hisokam Shaman Sham Tan Shama Sham Amara Pranadana Toya Andaki Laklidam Sham Nam He. Oh, Krishna, you are telling us to meditate. Krishna is our mind. Shamati. Krishna, Our intelligence is Krishna. Krishna, tú nos estás sugiriendo que meditemos en ti, pero en realidad nuestra inteligencia y nuestra mente, tú eres nuestra inteligencia y nuestra mente. All the activities of our senses are for you. Todas las actividades de nuestros sentidos son para ti. You are our life. Tú eres nuestra vida. Sham Dan Sham Man Sham Hamaro Pranam. Krishna, you are our mind, you are our life, you are everything. Krishna, tú eres nuestra vida, nuestro alma y todo. Oye, no contestes. Oye, tu esposa está aquí y todo. Voy a poner. So, 24 hours a day we remember only him. 24 horas al día, solo podemos recordarte. And you are telling us to do yoga, do meditation, do breathing Y exercises. tú nos estás diciendo que hagamos ejercicios de respiración, meditación, posturas. ¿Qué es eso? Uddhav, we do not have 15 or 20 minds. Uda, nosotros no tenemos 15 o 20 mentes. One mind for yoga, one mind for meditation, one mind for breathing exercises, one mind for puja, one mind for making samosa. Una mente para respirar, hacer el pranayama, otra mente para hacer posturas, otra mente para hacer, qué sé yo, samosas, otra mente para hacer la puya, otra mente... No, no se puede. No hoy man das bis ek ho gaya sham kona radius. We only have one mind and that was stolen by Krishna. Nosotros solo tenemos una mente y esa fue robada por Krishna. Kona radius. We do not have any other mind to worship your Bhagavan. No tenemos ninguna otra mente Your Bhagavan. Uddhav, your Uddhav's Bhagavan. para adorar a tu Dios.
a tu Bhagavan. We only have one mind, and that was stolen by Krishna. Nosotros solo teníamos una mente y esta fue robada por Krishna. So gopis refused Krishna's Las gopis- advice for meditation. Las gopis rechazaron el consejo de Krishna para la meditación. Imagine if Osito came, Maharaj, I'm very hungry, please give me something to eat. Imagínate si Osito llega y le dice, Maharaj, me muero de hambre, por favor, dame algo de comer. Osito, meditate on a veggie burger. Yo le digo, Osito, medita en una hamburguesa vegetariana. Would you be happy by that? ¿Estarías feliz con eso? No. The same way a hungry man cannot be happy by meditating on a veggie burger. De la misma manera que una persona hambrienta no puede satisfacerse meditando en una hamburguesa. Imagine the Devaka came, Maharaj, I'm thirsty, I'm about to die, and I gave him my flower dove. Imagínate si Divakar llega y me dice, oye Maharaj, estoy muriendo de sed, estoy a punto de morir, y yo le doy mi guirnalda de flores. Not satisfied. No queda satisfecho. By meditating on something, you cannot feel it. Por meditar en algo no puedes sentirlo. Understand? You cannot smell the veggie burger, feel it. No puedes olerla, sentirla y morderla. So meditation is inferior. Por ende, la meditación es inferior. The gopis have directly felt the softness of Krishna's feet. Las gopis sintieron directamente la suavidad de los pies del loto de Krishna. They will not be satisfied by meditation. Ellas no van a estar satisfechas meditando en ello. They want direct service. Ellas quieren el servicio directo. Therefore, Krishna's instructions to meditate, the gopis became angry. This is one type of Por eso, cuando Krishna le instruyó a las gopis meditar, entonces ellas se indignaron en enojo y le dijeron, eres un engañador. So, now is late. Así que es un poquito tarde. So when we chant also, we should forget this world. Así cuando nosotros cantamos también debemos olvidarnos de este mundo. Bhaktivinoda Thakur says how we can increase our devotion. Bhaktivinoda Thakur nos dice cómo podemos incrementar nuestra devoción. He said, set the alarm clock, half an hour. Él dijo, pongan el cronómetro, media hora. I will not move from this place till I chant Harinam for half an hour. No me voy a mover de este mismo lugar hasta que no pase media hora y yo cante Harinam. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama. Do that for 1 week. Haz esto por una semana. Then make it 40 minutes. Luego convierte esos 30 en 40 minutos. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama. When Arjuna said, oh, Krishna, it's impossible to control the mind. Krishna said, no, it can be controlled by practice and detachment. Cuando Arjuna le dijo a Krishna, oye Krishna, pero es que es imposible controlar la mente. Krishna le dijo, no, sí es posible, a través de la práctica y el desapego. So we should do that, practice and detachment. Así que debemos hacer eso, práctica y desapego. And we will develop absorption in the holy name by watching those who have absorption, watch them chant the holy name. Then we will learn from them how much attachment they have for the holy name, how much affection. También podremos aprender de detachment or absorption. Absorption. Sobre How much affection they have for the holy name. Podremos aprender de la absorción cuando vemos a alguien que realmente tiene apego y absorción en el canto del Santo Nombre, al verlos cantar el Santo Nombre. Like Roho, no. Hey, baby. Como Rojo que pasa de aquí para allá, bebé. Para que está. Some devotees chanting very quickly. Finish 16. Where's the television? Algunos devotos cantan muy rápido. Oh, ya, 16. La tele. You listen how much people are chanting with absorption, you can tell by listening to their chanting. Tú puedes ver cuando una persona canta con absorción, lo puedes notar en su canto. Most devotees not even chanting Mahamantra. Most, 80%. 80% de los devotos ni siquiera cantan el Mahamantra. You hear? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Half they're chanting half Mahamantra. Cantan la mitad del mantra. That's how he chants. Así es como yo canto. 32 syllables are there in the Mahamantra.
El mantra está compuesto por 32 sílabas. Iti sadasaka nam nam kalo kalma sadap. Sadasaka means 16 words, 32 syllables. 16 palabras y 32 sílabas. So are we chanting the real Mahamantra? Estamos cantando el verdadero Mahamantra. Then you can understand someone is chanting with attention or not. Ahí podemos ver si alguien canta con atención o sin atención. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Most 80% of us chant like that. 80% de los devotos cantan así. They're not doing whole mantra. They're not doing with attention. And No hacen el mantra completo. Tampoco ponen atención ni afecto. Many years will pass like that. Así pueden pasar décadas. And then you think, oh, this is nothing, this is nothing. Entonces piensan, esto no me da nada, esto no da nada. So chant with absorption. Canta con absorción. If we hear Harikatha, hear with absorption. Si escuchas Harikatha, hazlo con absorción. If you do your mantra, do with absorption. Si haces tu mantra, hazlo con absorción. If you cook, do with attention. Si cocinas, hazlo con absorción y atención. Don't talk to anyone. No estés hablando con otros. I'm helping Radharani cook for Yo Krishna. estoy asistiendo a Radharani para cocinar para Krishna. One meditation. Es una meditación. If you eat prasad, don't talk. Si estás honrando Prasad, no estés hablando. Gurudev would never talk with anyone when he would take prasad. Srila Guru Maharaj nunca dirigía la palabra a nadie mientras honraba Mahaprasad. This is service. Este es servicio. So we have to learn. Debemos aprender esto. Devotion means absorption. Devoción quiere decir absorción. If you only do a little bit of Harinam, but do deeply, Incluso si solo haces poco Harinam, hazlo profundamente. and you'll get the result. Y así puedes obtener el resultado. Maya Aveshamano. Bueno. Krishna says in Gita, Maya Aveshamano. Absorb your mind in me, Arjuna. Krishna dice en el Gita, oh Arjuna, absorbe tu mente en mí. Okay. How come you came so late? You come from no excuse. No hay excusa. ¿Cómo es que vinieron tan tarde? Dice, no hay excusa. Are there any questions? ¿Alguna pregunta? Señora? Dice, no fue tarde. I'm trying to follow. I want to. So chant with absorption. Trata de cantar el santo nombre con absorción. Chaitanya Mahaprabhu would absorb himself. Chaitanya Mahaprabhu absorbía su ser en el All our Guru Parampara. toda nuestra línea de maestros espirituales, Guru Parampara. So Lord, who is Guru? That person who is absorbed by that. ¿Quién es Guru? Aquella persona que está absorta de esa manera. They can make you like them. Y ellos pueden hacerte como ellos. Koro More. By association, you will become like them. Koromore Atmasata. Por su asociación vas a ser como ellos. Any questions from anyone? ¿Alguna otra pregunta de alguien? Stella? Estela. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Hari Hari